Bienvenido al podcast número 1. Aquí está la respuesta. Ustedes nos pueden encontrar en todas las redes comunes como en Facebook, Instagram y YouTube, como @aquí está la respuesta oficial. Y también nos pueden encontrar en TikTok como aquí está la respuesta. Y dime a ver, Lenis, ¿qué será el topic de este segmento? Bueno, para hoy tenemos un segmento muy interesante. El segmento es Aquí está la pregunta y la pregunta es acerca del pecado por omisión. Para este segmento tan especial tenemos a un invitado. Él nos acompaña desde la Iglesia de Luz Naciente y su nombre es Heber Funes. Hola, mi nombre es Ever Funes, estoy muy contento de estar aquí. Vamos a estar hablando ahora sobre los pecados de omisión y vamos a tocar un poquito los pecados de comisión. Así es. Muy bien, bueno, para dar introducción a este tema tan interesante, yo tengo aquí algo que ustedes pueden atesorar como la diferencia entre el pecado por comisión y la diferencia entre el pecado por omisión. La gente a veces habla de pecados, el pecado que uno comete a diario, si es por comisión o por omisión. Más sin embargo, dice que el pecado por comisión son aquellas acciones pecaminosas que se realizan de manera proactiva, como por ejemplo mentir, robar, son ejemplos de pecados de comisión. Más sin embargo, un pecado de omisión es un pecado que ocurre por no hacer algo que es correcto, como por ejemplo orar, buscar de Dios y hacer el bien. ¿Qué a ustedes les parece? Wow, muy interesante que tú digas orar, porque eso me lo encuentro, o sea, como un detalle que se ve como muy pequeño, pero es algo que uno tiene que tener en mente Exacto. así, porque si uno clama que tiene una relación cercana con Dios, Ujú. pero no ora mucho, No entonces lo yo busca. no lo había considerado en realidad. Ujú, Inclusivamente hay un pensamiento muy interesante que ujú. dice de esta manera: el que solo es oidor, pero no hacedor, demuestra que su religión es vana. Así que vamos a estar tocando algunos tópicos, Sí. ¿verdad?, sobre el pecado de Ujú, omisión, muy importantes. Exacto. Nosotros podemos, por ejemplo, cuando pensamos en omisión, me gustaría entonces mencionar, por ejemplo, un caso bíblico que tenemos en la Biblia y lo podemos encontrar en Josué 7. Tenemos que el Señor le dio al pueblo de Israel instrucciones de qué debían hacer y ujú. iban a tomar a Jericó, iban a tomar como la primera ciudad y le advirtió de cosas que ellos no podían tomar y que deberían destruir. Y vemos el pecado de Acán. Acán peca haciendo cosas que Dios prohibió y que dijo que no hicieran. Pero ¿qué pasa? Que cuando vemos que se dan cuenta que esa familia pecó, vemos que la Biblia nos dice que Acán Ujú. y su familia, y tú te preguntarás, ¿pero por qué si fue el que sustrajo cosas? Sí, sí, Pero su familia, al omitir esa maldición que él trajo al campamento, exactamente. entonces ahí pecó, porque él obviamente sabían que él había pecado y que eso estaba trayendo situaciones y estaba trayendo maldición al pueblo y ellos omitieron. O sea que en cierta forma también omitir es como tú volverte cómplice, no tal vez haciendo el mal, pero Ujú, ocultándolo, vamos a decir. Mira, qué exactamente. interesante lo que tú acabas de decir. Hay un versículo bíblico muy importante, lo vamos a conseguir en Santiago 4:17, Ujú, y dice de esta manera: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero hay ujú. algo muy importante que la Biblia se explica sola. Podemos notar nosotros ahora en Santiago 26, me gustaría que me acompañaran, por favor. Santiago capítulo 1:26, versículo 26, y dice de esta manera: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Ujú, Versículo 27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ok, vemos algo muy interesante que vamos a estar tocando un poquito más adelante sobre la historia, ¿verdad? Que sí, nos muestra en la Biblia. interesante. Bueno, miren, yo no sé, algo que tú mencionaste ahí de cuando las familias dicen, pero ¿y por qué? O sea, ¿por qué la familia entera fue culpable si fue mi papá que robó? Yo no sé, pero hay personas que, por ejemplo, dicen, tienen una novia y dicen, por ejemplo, si la novia salió embarazada, dicen que aborte. Y, por ejemplo, la madre de este joven, sabiendo que el hijo le dijo a su novia que abortara, lo encubre o lo apoya, también está cometiendo el mismo hecho. Son cosas, son pecados que uno cree que uno no está cometiendo porque no fui yo que lo dije.
fue el otro, pero yo si lo estoy apoyando, estoy haciendo lo mismo. No sé si ustedes recuerdan, pero hubo un caso muy, muy feo donde una joven perdió la vida porque su pareja la mató porque estaba embarazada y no quería que ella tuviera ese niño. Más sin embargo, la madre de este joven encubrió todos los hechos. Y ella decía que, por ejemplo, ya cuando su hijo fue culpable, le dieron 30 años, ella decía que ya no tenía que ir a la cárcel porque, ok, fue su hijo. Pero ella encubrió todos los hechos. Ese fue ese pecado por omisión, que ella sabiendo lo que estaba mal, ella lo encubrió y también lo apoyó. O sea que nosotros como cristianos tenemos un deber en situaciones donde vemos algo que se cometió algo mal, porque es muy fácil decir, bueno, yo solamente me preocupo por yo mismo. Y si Exacto. yo no hice eso, yo no voy a decir nada, yo no voy a ayudar. Por ejemplo, yo vi un ejemplo muy simple que se encuentra en Lucas 10, del 30 al 37, donde Jesús habla de dos hombres que ellos ven a un hombre herido Oh, sí, del buen y ellos, samaritano. sí, el buen samaritano, ellos Sí. ven a un hombre herido Ujú. y ellos siguen hablando, lo ven como así y siguen hablando. Ajá, cruzan Más, su camino. ajá, Ajá. entonces después viene otro y lo ve y le Y le ayuda. ayuda, exacto. Entonces, en ese ejemplo muy simple, o sea, Ujú. es algo que tal vez hemos escuchado muchas veces, pero se trata de, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos un Ujú. deber a ayudar a nuestros vecinos, a cualquiera. Y si vemos algo mal, no solamente quedarnos callados, Exacto. porque Exacto. no fuimos Denunciar nosotros. el Exacto. hecho. Ever, tú querías hablarnos más de ese Sí, tema. claro que sí. Mira, es algo muy interesante este tema, ¿verdad? Porque hay muchos cristianos que a veces se confunde, ya ella lo presentaba al principio, Ujú. que los pecados de comisión son aquellos pecados que nosotros planeamos, Ujú. matar, adulterio, robar, chisme y más. Pero los pecados de omisión, hay muchos cristianos que a veces los cometen sin saber, Sin saber, sin sí. saber. O sea, entonces Pero no podemos, dejan de ser exacto no dejan pecado. de ser pecados, correcto. Por ejemplo, me gustó mucho que decía no orar, ¿verdad? Ujú. Otro, no ayudar al prójimo, como mi hermano decía, ¿verdad? Ujú. No defender lo correcto, No defender lo correcto, sí, no exacto. defender lo correcto, porque muchas veces vemos que hay injusticia No aún hacemos dentro nada. de la iglesia y no hacemos nada. Ujú. Como que dejamos, ¿verdad? Que eso pase, como que, Ujú. oh, ok, está bien. Entonces, muchas veces en nuestras manos, a veces está el futuro de que Dios haga grandes cosas para la iglesia, como también para nuestros amigos o familia, y nosotros no accedemos. Y por Ujú. nosotros no acceder, ¿verdad? Hacer lo correcto, muchas veces vienen muchas desgracias, como la historia que usted contaba. Ahora, muy importante también es no compartir a Cristo con nuestros amigos. Ujú. Ese también es un pecado de Y omisión. grave, porque estamos Ay. hablando de su vida eterna. Tal vez se puede ver sencillo, pero en verdad sí. Una pregunta, ¿se podría decir, por ejemplo, si uno está en un círculo social y uno como niega ser cristiano o algo, eso es un ejemplo de eso? Correcto, es un pecado de omisión. Por ejemplo, no sé, ¿verdad? Si a ustedes les ha pasado, cuando yo estaba más joven, cuando entré a la iglesia, Ujú. en mi trabajo no me gustaba decir que era adventista, no me gustaba decir que Sí. era cristiano, porque se burlaban de mí o quizás, ¿verdad? Me iban a ver de menos y no entraba en el círculo, ¿verdad? De mis amistades. Ujú. Pero ¿qué pasa? Yo estaba pecando por omisión. Yo estaba haciendo cosas, ¿verdad? Que no le agradaban a Dios, porque recuerda que nosotros reflejamos a quién, a A Cristo Cristo. Jesús. Ujú. Al nosotros no decir, no predicar y no reflejar a Cristo, entonces no estamos con Cristo. Es un pecado por omisión. A mí me Wow. gustaría, sí, que también, Everton, nos hablara un poquito como de, hemos mencionado casos en la Biblia, y me gustaría como que sí, como dejar una enseñanza de nosotros. O sea, ¿qué cositas nosotros podemos estar haciendo también que son pecados por omisión? Yo creo que ya hemos hablado un poco sobre eso, sobre tú saber lo que es correcto y Ujú. eso, pero me surge ahora también otra cosa. Si yo conozco una necesidad de Arlenis, que está en mi poder, por ejemplo, ayudarla a ella a solucionarla. Creo que ahorita mencionábamos también el asunto de personas que llegan a los Estados Unidos, por ejemplo. Todos pasamos por ahí. Correcto. Yo tengo la posibilidad de ayudar a Lenny, pero bueno, ella que tome una lección, que aprenda, o ella va a salir de eso sola.
creo que la misma Biblia habla de eso, de qué sentido tiene que tú una persona lo vea con una necesidad, le diga Dios te bendiga, mira, no te preocupes, tú vas a salir de esa, no te preocupes, y esa persona con un hambre y tú con qué comprarle una comida y tú, Dios te ama, no te preocupes, no te creas que Dios se ha olvidado de ti y te vas y le dejas de que la palabra de Dios, ay, qué bien, le dejaste la palabra y el hambre le saciaste también. el hambre que tú podías en ese momento, ¿verdad? Mira, qué interesante pregunta tú acabas de hacer. En Primera de Juan nos dice, 3:17, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, como mora el amor de Dios en él. ¿Cómo mora el amor de Dios en esa persona que viendo la necesidad de su hermano no le da su corazón? O sea, no hace. Mira, hay algo muy importante. Jesús miraba a las personas, trataba de ser cortés con ellos y sobre todo atender sus necesidades. Nosotros somos el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Entonces, mira, tú hablabas algo, ¿verdad? Hay muchas personas que llegan a este país, a veces, ¿verdad? Nosotros, los centroamericanos, muchas veces venimos por la frontera y cuando llegamos a este país, a veces venimos a dormir en un mueble, a gente que le ha tocado dormir hasta en un baño. Wow. Entonces, a veces nosotros siendo cristianos, ¿verdad? Vemos las necesidades de esta familia. Por ejemplo, hoy en día llegó una pareja, ¿verdad? De México. Ellos no tienen papeles, ellos no tienen cómo agarrar un apartamento. Entonces, llegan de visita a la iglesia. ¿Qué la iglesia tiene que hacer? Ayudarles, Claro. buscarles dónde, porque tienen una criatura de 3 meses. Entonces, con este frío, entonces ellos están ahora con un amigo, pero realmente ellos no están cómodos. Entonces, ¿verdad? La iglesia abre su corazón buscándoles un apartamento, dándoles por lo menos un sustento, ¿verdad? Por unos meses, ayudarles a conseguir trabajo. ¿Qué pasaría entonces si la iglesia no hace este acto de amor? Entonces nosotros no tenemos a Cristo. Porque cuando nosotros ayudamos a nuestros hermanos en sus necesidades, estamos reflejando el amor de Cristo para con esa persona. Así Y sobre es. todo, hay muchas personas que llegan a la iglesia, no tiene que ser inmigrantes, o muchas veces personas de nuestra iglesia que han perdido su trabajo. Personas que tal vez no hablan con otra persona que están en necesidad. Porque yo me he fijado que en los mismos apartamentos, tal vez tú no conoces tu vecino y de repente te das cuenta que ese vecino se suicidó porque no tenía que comer sus hijos. Entonces, ¿cómo a veces nosotros, verdad? A veces no me cabe en la cabeza muchas veces cómo nosotros no tenemos ese amor para poder ayudar a esas otras personas. Y yo entiendo que muchas veces no tenemos, ¿verdad?, lo económicamente, pero debemos tratar de dar lo que tenemos. Yo admiro a las personas que ven a un homeless y tratan de ayudarlo. Y muchas veces el corazón a nosotros se los endurece, pero nosotros tenemos que ser como Cristo. ¿Hay algo que quería decir? No, no. Bueno, en referencia a ese tema, Mateo 25 nos da un claro ejemplo de lo que tú estás mencionando. Dice Mateo 25, en los versículos 44 y 45, dice, ellos también le contestarán, Señor, ¿y cuándo fue que te vimos hambriento o sediento o como forastero o necesitado de ropa o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? Y él les responderá, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Eso también justifica que a veces uno como cristiano cree que el bien solamente lo debemos de hacer dentro de la iglesia, orando o buscando a Dios, o si Cristo viniera hoy, ¿verdad? ¿Cuánto yo le adoraría y cuánto yo le agradecería, ¿verdad? Pero nos olvidamos de que tenemos a alguien a nuestro lado que también está pasando por una necesidad. Y como tal vez no es de la iglesia o no lo conocemos, no tendemos a tenderle la mano. Mas, sin embargo, Dios aquí nos recuerda de que hay muchas cosas que uno deja de hacer y también lo está dejando de hacer por Dios, porque es lo mismo. Muy interesante, mira lo que tú decías, está en Gálatas 6, versículo 9. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Oye, qué interesante, a la familia de la fe. Cuando nos dice la familia de la fe, nos habla a nuestros hermanos. Mira, qué bonito es cuando una iglesia es unida, cuando una iglesia ve la necesidad de una persona y se unen
y ayudan a esa persona. Ujú. Les voy a decir algo ¿verdad? Nunca a veces lo he dicho, pero lo voy a decir. Cuando yo entré a la iglesia adventista, yo, ¿cómo se llama? Tenía una pareja, estábamos casados, yo tuve un accidente en mis rodillas. Entonces dejé de trabajar como por unos 3 meses. Solamente teníamos, creo que como $8,000 ahorrados y se nos estaba yendo ese dinero. Entonces, a mí no me daban resultados para poder caminar todavía. Entonces, Wow. la pareja mía en ese momento no podía trabajar porque tenía una niña de 3 años, ¿verdad? Entonces se nos hacía muy difícil y aparte de eso me tenía que cuidar. Entonces, bueno, nosotros éramos nuevos en la fe, teníamos apenas 2 años de habernos convertido. Ujú. Entonces yo le decía a Dios, pero ¿por qué me pasó esto? Y entonces la iglesia hizo algo que me impactó. Y le voy a decir algo, por eso yo decidí, a pesar de todas las dificultades, permanecer en la fe y en la iglesia adventista. Wow. Mira, ese día yo llegué, me acuerdo que comencé a andar en muletas y el pastor me dice, Ever, quiero hablar contigo. Me dice, le digo yo, está bien, ¿qué va a pasar? Entonces me dice, ven, la tesorera tiene algo para ti. Entonces yo me quedé así como que, wow, qué bueno, también vamos a ver. Entonces ellos me dieron un sobre. Yo no lo quise abrir porque dije yo, bueno, si son $10, $20, está bien, tú sabes, yo como que me lo entré a la bolsa. Pero cuando llegamos a la casa, al apartamento, yo le dije a la pareja mía, vamos a ver qué nos dieron. Tú sabes, cuando nosotros abrimos, había un mes de renta, Wow. un mes de renta y Wow. había para una provisión por lo menos un mes. Entonces, eso me impactó, de verdad, te lo digo. Entonces, desde ahí yo prometí algo, ¿verdad? Es ayudar al prójimo. Que no debería Amén. sorprendernos, porque nosotros decimos wow, porque nos pareció un gesto bonito, pero Ujú. debería, que se supone que tiene que ser así, porque eso es lo Exactamente. que estamos diciendo. Yo no quiero dejar de mencionar esto porque creo que puede edificarnos, que fue el caso de Ananías y Zafira, donde vemos que esta pareja ah, dicen que venden, que nadie los obligó, ellos decidieron vender algo, vender un terreno, porque precisamente en esos tiempos, hablando tú de esa ayuda que te dieron a ti, el problema no era tuyo solo, el problema era de la iglesia, porque tú eres miembro de la iglesia. Y somos llamados a eso como miembro. Vemos esta iglesia en Hechos que no tenía nada, que no fuera todo lo que ellos tenían, de que lo que va a resolver esta situación es que yo vendo este terreno, pues déjame venderlo. Y esta persona hicieron esto. Entonces, cuando Pedro le pregunta a Zafira, y ella le responde, sí, fue en tanto, en eso que tú estás diciendo, él le dice, ¿por qué estuviste de acuerdo a la hora de probar al Espíritu Santo? O sea, fíjate que él lo dice, ¿por qué estuviste de acuerdo? O sea, ni siquiera le está diciendo, ¿por qué tú lo vendiste? ¿Por qué estuviste tú de acuerdo? Entonces yo pienso que debemos reflexionar muchas veces en cómo estamos haciendo las cosas. Esto es como un llamado a reflexionar, espérate, detenerme y meditar, dice, ¿qué esta semana omití hacer por alguien? Ujú. Deberíamos nosotros preocuparnos. Yo tengo un mes que no le doy una ayuda a alguien. Tengo tanto tiempo que alguien no se ve satisfecho una necesidad por mí. ¿Qué está pasando conmigo? Porque no es posible que nosotros como hijos de Dios estemos pasando por la tierra todos los días y Dios no nos inste a hacer sus manos aquí en la tierra. Somos sus manos y sus pies. Entonces debemos reflexionar. ¿Qué yo estoy haciendo? También, si nosotros en nuestro alrededor estamos viendo pecados que por nuestra oración y nuestra influencia pueden resolverse, no podemos ignorarlos porque ante Dios estamos Ujú. cometiendo la misma falta que están cometiendo otros. O sea, que es muy importante que pensemos en todo esto. No sé si ustedes cada uno quisiera concluir con alguna aportación, algún punto final que quiera darnos, no sé, cada uno de nosotros. No, sí, algo que yo he notado en situaciones así, y Ujú. como usted tocó un poco, es que en situaciones como en el trabajo o en la escuela, donde sea, dependiendo de donde uno está, alguna vez uno se siente como que es más difícil enseñar ese carácter, Ujú. como, o por ejemplo, si todo el mundo, si tú andas con un grupo de amigos y tú le pasas a un homeless o alguien que necesita, que está con necesidad, es más fácil uno justificar, oh, no, no, nosotros estamos haciendo algo, no, no hay que ayudarle, porque uno como que se le hace más difícil ser como el que le ayuda, o sea, sobrepasar tu debido. O sea, Sí. en una situación así, yo, por ejemplo, a mí, admito que se me haría más difícil a mí
ayudarle a una gente si yo veo que todos mis amigos No lo hacen. no lo hacen? Porque en esa situación, Si tú eres el único que lo haría. en esa situación uno siente como una presión. Sí, como Entonces que, uno ok, se siente me van más a ver a mí como diferente. exactamente, y uno se siente como más incómodo, Ajá. pero, o sea, ¿cómo usted, una pregunta para usted, cómo usted trataría esa situación? O sea, ¿cómo usted lo explicaría? Mira qué interesante. Lo que tú acabas de decir me pasó. Ujú. Muy bien, yo hablo por experiencia, ¿verdad? Porque es bonito cuando te sale del corazón experiencias vivas. Estábamos un grupo de amigos, había una persona, me dice, necesito irme para Harrisburg y necesito $50 porque tengo que irme y tengo a mi hijo en el hospital. Entonces yo vine y todos nos miramos y como que, oh no, ese tigre nos va a robar. ¿Entiendes? Ese tipo lo que está buscando es dinero para él, para su droga o quizás otra cosa. Eso es mentira porque yo lo he visto siempre pedir aquí. Entonces yo me quedé así como que, wow, se lo doy, no se lo doy. Pero es Ujú. que me voy a ver así como que, tú sabes, Sí. como débil. El tonto que cayó. Ajá, el El tonto tonto que que Como cayó. cayó. dice mucha gente de que el pendejo. Pero Sí. ¿cómo te Sí. vería Dios? O sea, ¿Cómo? ese es el punto. Mira, algo muy interesante y tú diste el punto. En ese momento yo dije, yo soy cristiano, tú sabes, y muchas veces, tú sabes, me han preguntado también, que no es el tema, sobre los diezmos y ofrendas, que por qué los doy. Nosotros sabemos bien que lo damos por amor. Por amor, sí. ¿Qué hacen con él? No es nuestro deber, ¿verdad? Pero no voy a Ujú. tocar ese tema, no quiero tampoco llevarlo para allá. Entonces yo me entré eso en mi cabeza y dije, ok, se los voy a dar porque él dice que necesita irse para Harrisburg, es por su hijo, yo voy a entrarme eso en mi mente, que verdad voy a ayudarlo a él por eso. Lo que él haga con ese dinero, ¿Verdad? ¿verdad? Cuestión de él. Es cuestión de él. Entonces reaccioné, se los di, se burlaron de mí, mis amigos. Sí, Y me dijeron, oye, entiendo. pero ese tipo siempre pide aquí. Le digo, y bueno, yo salí ya de mi deuda. Ella leía un versículo muy importante, donde Dios le dice, ¿verdad? De que me viste hambriento, no me diste, Forastero. el Ujú. forastero, todo eso. Entonces, se me vino todo eso a mi mente. Yo pienso que como cristianos debemos de ser sabios, ¿verdad? Y entonces, si vemos la necesidad y nuestro corazón puede y está en dar, debemos de dar lo que podamos. Tampoco quiero decirles y aconsejarles que tampoco nos vamos nosotros a dar todo lo que tenemos para nosotros y nuestra familia quedarnos sin nada, pero Exacto. debemos ayudar. Algo rapidito que me ha ayudado, ¿verdad? Y quiero, ¿verdad? A los jóvenes enseñarles esto que me enseñaron una vez, y es que cada vez que yo cobro, ¿verdad? De mi pago, yo saco, ¿verdad? El diezmo, saco la ofrenda y saco tal vez 1% para ayudar a alguien. Oh, wow, ¿Me eso es muy entiendes? bueno. Para ayudar a Es una alguien. buena idea. Entonces, Ujú. otra cosa también, nosotros en el ministerio de nuestra iglesia trabajamos muy fuerte con Dorcas. El Ujú. fondo más grande que debe haber en la iglesia es el de Dorcas El de Dorcas y el para de obras ayudar, sí. misioneras. Ujú. ¿Por qué? Claro. Porque las Dorcas siempre están ahí. Un problema de Sí, un hermano, nosotros lo resolvemos. Gracias a Dios, sí. ¿verdad? Por eso. Pero sí les aconsejo que saquen tan siquiera 1% de Ujú. su salario para decir, quiero ayudar a alguien. Sí, exacto. Muy bueno. Miren, yo quiero decir esta reflexión que encontré. Dice el apóstol Pablo que no debemos ser conforme al mundo, sino más bien transformados a través del poder del Espíritu Santo. Y dice en Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Así es, mis amigos. Hasta aquí este segmento de Aquí está la pregunta. Esperamos que haya sido de mucha edificación, reflexión. Yo sé que voy a tener que reflexionar bastante sobre qué estoy haciendo con mi vida, como dice una canción muy, muy popular. Sí. Así que síganos en nuestras redes, por favor, suscríbanse si les gustó este video, denle a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros programas, compártalo también y nos vemos en la próxima transmisión. Bye bye. Así es, hasta la próxima.